Buenas tardes. Voy a hablar hoy sobre el trabajo que estamos haciendo desde CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, en materia de transformación digital del Estado, en particular en lo que tiene que ver con la transformación digital de reguladores económicos, como son, por ejemplo, el ente tripartito de servicios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. La transformación digital es una estrategia que abarca todo el sector público y según avancemos en distintas áreas del Estado, adopta distintas modalidades. Y acá, a lo que les interesa más cómo se piensa desde un multilateral en apoyar a un gobierno, esto es un caso interesante porque voy a compartir cómo nosotros, inspirándonos en las reformas que tuvieron lugar en el sector financiero, es decir, en los reguladores económicos financieros, como puede ser la Comisión Nacional de Valores de Argentina o de la Superintendencia del Mercado de Valores del Perú o la Comisión Nacional Bancaria de Valores de México, dijimos, si esto funciona en estas instituciones que tienen incentivos similares y una gobernanza similar, ¿por qué no las llevamos a otros entes reguladores que se dedican a otros sectores como son la energía, la electricidad, donde el impacto en los consumidores también es muy grande? Entonces, básicamente, cuando uno mira un mercado regulado, ¿no? Los mercados regulados son aquellos que tienen un bien público, a diferencia de los mercados en competencia, encontramos tres grandes factores, ¿no? Un regulador, que es el ente tripartito, como les decía, de la Ciudad de Buenos Aires, o la Comisión Nacional de Regulación del Transporte de la Nación, o el ENRE, el ENARGAS. Un formulador de política, siempre hay un ministro de línea que se encarga de definir la estrategia del sector, es decir, hasta dónde vamos a invertir en términos de conectividad, cuáles van a ser los estándares de calidad del agua, es el que formula la política, y luego las empresas que prestan el servicio, que a veces son privadas, otras veces estatales, y por supuesto también los consumidores. Este eje de gobernanza se repite en todos los mercados regulados. Entonces nosotros lo que veíamos es que en los mercados regulados del sector financiero se veían mayores innovaciones de tecnología. Es decir, por ejemplo, veíamos que en México se había avanzado en una arquitectura de supervisión digital. Y no lo veíamos en otros sectores como son agua y saneamiento, electricidad, que son sectores tal vez que no tienen tanta inversión en tecnología, donde los consumidores son menos empoderados que en el sector financiero, ¿no? Ustedes, imagínense, ustedes como consumidores se sienten más empoderados cuando recurren al home banking de sus cuentas que como usuarios de transporte público. Es muy difícil entrar a la página de la CNRT y aunque sea el mejor regulador del planeta y la mejor página de web, aún así en países desarrollados los consumidores de servicios públicos como agua, saneamiento, energía, no tienen ese empoderamiento que tienen otros sectores que tiene que ver con los incentivos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, busquemos esos incentivos y trabajemos para llevar este beneficio que es obvio, que es si vamos a tener una fiscalización inteligente, llevémoslo a otros sectores, pero encontremos los incentivos. Cuando uno piensa en un problema de política pública, es clave en pensar no solamente en el problema, sino en los incentivos, es decir, qué va a llevar a un funcionario, a una entidad pública a adoptar determinada decisión, ¿no? Los mayores errores en política pública, cuando se los elaboran, tienen que ver con no haber identificado los incentivos correctos. Cuando eso ocurre, la política pública fracasa. Y esto, bueno, extiende un poco los roles de la gobernanza. Entonces, lo que nosotros nos encontramos es que en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, la implementación de la ley antilavado, que es obligatoria para todos los países en todo el planeta, tenía lugar mayormente, como ocurre en la mayor parte de los reguladores, de manera mayormente manual. Es decir, las entidades bancarias cumplen la obligación del envío de información que tienen que cumplir por ley a través de PDFs, a través de Exceles, etc. Y eso era procesado, obviamente hay un proceso de control de calidad, de validación manual, aunque tengan bases de datos, por personas, y eso luego se convierte en datos que hacen saltar las alarmas de las Comisiones Nacionales de Valores para identificar si hay operaciones en paraísos fiscales, si hay casos de fraude, etc., ¿no? Entonces,
el caso de México, esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores decidió que si los datos comienzan a interoperarse, es decir, que yo obligo a las empresas, a las entidades bancarias, a subir datos a un data lake, yo puedo hacer ese control de calidad como Estado de manera mucho más rápida, más efectiva, ¿sí? Entonces, a partir de esa decisión, crearon un data lake, un warehouse, donde comenzaron a subir automáticamente en tiempo real los datos vinculados a operaciones bancarias, ¿sí? Y esto obviamente que mejora muchísimo, ahora les voy a mostrar algunas decisiones de impacto, pero mejora la agilidad, mejora también la efectividad del control, ¿no? Y acá, por ejemplo, ven en el cuadro de la izquierda, ven que, por ejemplo, si antes la identificación de transacciones en paraísos fiscales demoraba 1.5 semanas, ahora se hace en segundos. Si antes de la implementación de la arquitectura de supervisión digital, ¿no? Si antes la identificación de transacciones por menores de edad y cierto rango etario tardaba una semana, ahora lo hacen en 3 minutos, ¿no? Y así sucesivamente, y eso permite no solamente mejorar la calidad del control, sino la agilidad, ¿no? Si esto se toman decisiones de manera temprana, son más eficaces en el control, pero también dispensar a funcionarios, o sea, dispensar para que se dediquen a tener roles de pensamiento estratégico, no se dediquen a procesar datos en Excel o a, no sé, usar procesamiento del lenguaje natural para descargar un PDF. Que eso, lo que tiene eso de malo es que hay mucho error humano, ¿no? Y el error humano lleva a decisiones desacertadas en control. Acá, por ejemplo, es otro caso del Banco de Filipinas que a partir de una misma idea de crear una arquitectura de supervisión digital, es decir, yo empiezo a supervisar basado en datos y basado en datos que ustedes comparten en una base de datos única que nos conecta, Banco Central, entidades bancarias. Entonces, si antes tenían 29 formatos de reportes, imagínense un banco que envía 30 reportes con cierta frecuencia, ahora es un formato único. Si antes había, no sé, 243 plantillas para cargar la información, se redujeron a 210, ¿no? Antes había envío múltiples de reportes vía email y ahora se hace a través de una API. Entonces, los espacios de mejora del control, tanto en la eficiencia, es decir, en la agilidad, en la reducción de gastos, como en la efectividad, son significativos. Esto, como le decía, ocurre mayormente en el sector financiero, en el sector del mercado de capitales y bancario. Y ahí fue que nosotros, yo con mitad sombrero de ex funcionario público que fui y mitad sombrero de especialista en políticas públicas, dije, si esto, y yo lo he hecho también en el sector público, ¿no? Si esto ocurre en el sector bancario y la gobernanza de los sectores de los mercados regulados es la misma, ¿por qué no? Bueno, y ahí entran a jugar distintos factores que ahora les voy a explicar con más detalle. Entonces, si esto, bueno, es difícil, no lo logré traducir, pero digamos, si se habla de distintas formas de supervisión digital, ¿no? Distintos estadios, y el más elevado es este amarillo de aquí, a la derecha, yo les diría que los sectores de infraestructura básica se encuentran en el primero y segundo nivel. Y ese es el punto de partida para muchos por ejemplo, reguladores de Argentina, reguladores de Brasil, de Uruguay, de Chile, reguladores de mercados que no son financieros, es decir, nuevamente, energía eléctrica, infraestructura, transporte, etcétera, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hablar con 8 reguladores de Colombia, Brasil, Chile, Perú y Uruguay y hacerles esta propuesta. Nosotros queremos ayudarlos, pero les proponemos co-crear con nosotros, con CAF. Es decir, muchas veces algunos comportamientos en general cuando se asiste a un gobierno son comportamientos un poco abstractos y verticalistas en donde nosotros hacemos una propuesta y se implementa o financiamos una propuesta que nos hacen, pero hay muy poco espacio para que nosotros trabajemos de manera horizontal, co-creando. Tanto CAF que financia como el gobierno que recibe el financiamiento y el apoyo del banco, ¿no? Y este fue un caso en donde hicimos encuestas entre varios reguladores y
aparecía como muy nítido que la interoperabilidad de datos, es decir, el intercambio de datos en tiempo real entre las empresas que son supervisadas, ¿no? O sea, imagínense una empresa de agua o una empresa de telecomunicaciones o el Metrobús de Buenos Aires. Si este intercambio de datos se daba de manera digital en tiempo real, mejoraba mucho la performance de estos reguladores. Y así fue que tuvimos, bueno, ahí tenemos 1.100 horas de trabajo, con 32 horas de proyecto, perdón, 1.100 encuentros, creo que fueron, no recuerdo, 32 horas de trabajo, o al revés, varias sesiones, y esto terminó en diagnósticos para cada uno de los reguladores. Los diagnósticos fueron hechos pensando en soluciones que se pueden implementar con los recursos existentes. Otra cosa que pasa, que muchos gobiernos solicitan la ayuda, nosotros ofrecemos un diagnóstico y luego nosotros financiamos otra vez, y eso es un camino que en un momento tiene que frenarse. Es decir, los gobiernos tienen que empezar a empoderarse en algún punto de sus reformas, si no nosotros también fracasamos porque comienza un proceso de oportunismo del financiamiento. Básicamente la gobernanza que se planteó es esta, ¿no? Un sistema de interoperabilidad de datos en donde el regulador y la empresa de servicios hacían un acuerdo de gobernanza y comenzaban a subirse datos a un data lake que podían ser absorbidos por el regulador. Yo no sé cómo estoy en tiempo. Esta es la propuesta. La interoperabilidad tradicional era una interoperabilidad basada en papel, basada en Excel, basada en emails, y esta es una operabilidad que nosotros denominamos soft porque es una operabilidad que es muy flexible y permite que se empiecen a compartir una serie limitada de datos y luego avanzar en escalas mayores de integración más agresiva. Estos son un poco los distintos módulos de la arquitectura de supervisión digital. Una vez que esta arquitectura tiene lugar, se le abre al regulador una serie de herramientas analíticas que le permiten, por ejemplo, comparar desempeño de los distintos reguladores, eso transformarlo en datos abiertos, que los consumidores también puedan ver el desempeño de cada regulador en la página de internet del regulador, etcétera, etcétera. Trabajos de papers de la academia, sociedad civil, y eso permite o sea, mejora inclusive el control del regulador. Compartir datos mejora el control del regulador. Esto es uno de los casos, fue el caso de integración de datos entre las empresas de transmisión de energía eléctrica de Chile y la Comisión Nacional de Energía, ¿no? Los beneficios que se esperaron eran reducir a 20% el esfuerzo de los analistas en chequeo, validación y cálculo, ¿no? Incrementar el tiempo de análisis, como le decía, si uno reduce el espacio de carga de datos a través de Excel y de traducir un PDF y demás, eso libera tiempo para que varios funcionarios se dediquen a aspectos analíticos, por ejemplo, que muchos son formados en eso, para analizar, para hacer un uso estratégico de su tiempo, ¿no? Y estos fueron un poco, en términos generales, los beneficios de implementar esa solución, que de hecho no son soluciones caras. ¿Sí? No son soluciones que requieran de muchos esfuerzos. Y eso es una de las conclusiones que les voy a recomendar muy pronto. Nosotros tratamos de documentar todo lo que hacemos en papers y en reportes para que luego esto pueda convertirse en evidencia, que se convierta en un bien público y que gobiernos y empresas puedan aprender de esta experiencia, ¿no? Entonces, estos son 3 grandes reportes que los escribimos con motivo de esa experiencia y que los publicamos en CAF. Y con esto termino, y esto es lo que les decía, no tiene que ver necesariamente con costo la transformación digital en el sector público. De hecho, les diría que son de las reformas más económicas de llevar adelante. Ahora, depende. Uno, altamente dependiente del liderazgo, ¿no? Nadie discute los beneficios. Lo que sí estamos de acuerdo en que hay desafíos de implementación y que tienen que ver con la transformación cultural. Esto es como, todo el mundo repite lo mismo, pero no es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo que lo diga alguien que ha implementado, que lo diga un funcionario. La transformación cultural es compleja, hay que generar una visión compartida en el gobierno, hay que crear alianzas dentro del gobierno, fuera del gobierno, no es una definición cliché, ¿no? Bueno, nosotros como el Banco Mundial, como el BID, tenemos un rol clave en esto.
Bueno, trabajar en comunidades de prácticas también ayuda. Esta es una presentación que se hizo a una red de reguladores financieros. Y para nosotros, como les decía, es muy importante documentar estos casos para mostrar evidencias, mostrar con datos que esta reforma es posible, ¿no? Nosotros ya estamos avanzando en la implementación concreta de esta reforma en el regulador de servicios públicos de São Paulo y nos gustaría avanzar con muchos otros reguladores, pero aquí es muy importante nuevamente para nosotros encontrar una contraparte que es confiable, que va a hacer un buen uso de recursos y que va a tener impacto. Así que con eso termino y les agradezco mucho por el tiempo.